Vamos a revisar ahora el capítulo 18 del libro de Job, en donde se nos presenta la segunda intervención de Bildad. Y vamos a ver aquí una vez más la crueldad de Bildad. Una cosa importante por considerar es que vamos a estar viendo de aquí hacia adelante cómo las agresiones y la hostilidad entre Job y sus amigos van a ir creciendo. Job evidentemente y naturalmente les reclama a sus amigos por su mala actitud, pero de aquí hacia adelante ahora los amigos de Job también le van a reprochar a Job cómo él los está tratando a ellos. Que de hecho, por ejemplo, en la intervención anterior, en la revisión que ya hicimos, Elifaz le reclama a Job y le dice: ¿por qué tienes en tan poco las palabras que nosotros te estamos dando? La situación en la que están inmersos los vuelve en un círculo vicioso de lo que tú me dices es verdad, pero en este momento no me sirve para nada, que es lo que Job les está diciendo. Y entonces por eso es que Job los menosprecia, y ese menosprecio los amigos de Job lo perciben como hostilidad y se sienten efectivamente menospreciados, y entonces ellos ahora le están reclamando a Job que Job también los está tratando mal. Así que esto se va a volver en una escalada de agresiones y de violencia, y vamos a ir viendo cómo las expresiones de unos contra otros va subiendo cada vez más de tono hasta llegar al discurso final, que es el discurso de Eliú, en donde el mismo Eliú los descalifica absolutamente a todos. El capítulo 18 particularmente tiene una estructura que a mí me parece muy bonita. Se nos van a presentar 8 cuartetos de paralelismos. Estos 8 cuartetos a su vez tienen una división de 2 pequeñas porciones. Primero se nos van a presentar 3 cuartetos en donde Bildad va a explicar su pensamiento general sobre la vida del impío, y después en la segunda porción se nos van a presentar los 5 cuartetos restantes, en donde Bildad ahora va a presentar la condición interna del impío y su destino final. Esto en su estructura a mí me parece hermoso, lo es. Sin embargo, como parte de las argumentaciones que en el contexto que nos presenta el libro de Job, es un discurso terrible, muy mal aplicado, y una vez más muestra de la crueldad de Bildad al tratar a Job tan duramente, estando él en una situación tan dolorosa y tan desesperante. Vamos a dar lectura pues al capítulo 18. Respondió Bildad suita y dijo: ¿cuándo pondréis fin a las palabras? Entended y después hablemos. Ya en el versículo 2 comienza con su agresión. Bildad está acusando a Job de hablar sin haber meditado sus palabras. Sin embargo, Job ya ha explicado antes: si yo estoy hablando así es porque hay un dolor profundo en mi alma. Y Job mismo lo dice: no escuchen mis palabras, por favor, no escuches lo que estoy diciendo, entiende que lo que yo estoy diciendo es la única manera que tengo de expresar el dolor que hay adentro de mí. Job ya lo ha dicho en los versículos anteriores. Y en este caso, Bildad le dice: pues primero siéntate, reflexiona y razona bien lo que estás hablando, y entonces vamos a hablar. Versículo 3: ¿por qué somos tenidos por bestias y a vuestros ojos somos viles? Aquí está ahora sí este reclamo que Bildad le hace a Job. Job les está reclamando a sus amigos: ustedes me están tratando mal. Pues ahora Bildad le regresa el reclamo y le dice: bueno, tú también nos estás tratando como si fuéramos personas viles. Y a decir verdad, en realidad lo son, porque sí se están comportando como personas viles, pero ellos, como ya había intentado explicar en la revisión anterior, ellos de algún modo tratan de ayudar mal, muy mal, no saben cómo hacerlo, pero están ahí porque están tratando de ayudar. Versículo 4: oh tú que te despedazas en tu furor, será abandonada la tierra por tu causa y serán removidas
de su lugar las peñas. Esta es una observación, por cierto, muy interesante. Lo que Bildad le está diciendo a Job es, mira, tú te enojas y gritas y explotas y haces pues todo lo que estás haciendo. No por eso que estés haciendo, el mundo se va a detener. O sea, Dios no va a bajar del cielo y a detener a todo el mundo y a ver, cállense todos, pongan atención a este hombre que está aquí haciendo una rabieta. Más o menos eso es lo que Bildad le está diciendo a Job. Lo interesante de esta argumentación es que lo que Job le estaba diciendo a Dios en su discurso anterior es lo que habíamos revisado. Mi abogado está en el cielo y yo quisiera tener la oportunidad de presentarme delante de Dios y exponer delante de él mi causa. Entonces, básicamente Bildad le está diciendo, bueno, tú quieres que Dios deje de atender sus asuntos importantes, los asuntos que un Dios debe tratar, y tú crees que Dios se va a detener para venir a atender tu problema. Y lo que la Biblia nos va a mostrar hacia adelante es que efectivamente Dios se detiene de todo lo que está haciendo y viene a presentarse delante de Job para atenderlo, para ayudarlo y para darle respuesta a sus preguntas. Bildad, en su argumentación, lo que él espera es una negativa. O sea, si Dios tuviera que atenderte, no lo haría. Ese es su pensamiento. En realidad el pensamiento de Dios es completamente distinto. Después de aquí, del versículo 5 y hasta el versículo 10, se nos van a presentar los primeros 3 cuartetos. Vamos a ir leyendo rápidamente para poder concluir este capítulo. Ciertamente la luz de los impíos será apagada, número 1. Número 2, no resplandecerá la centella de su fuego, la luz se oscurecerá en su tienda y se apagará sobre su lámpara. Entonces, este primer cuarteto nos muestra la condición espiritual en la que viven los impíos y hace esta comparación de la luz y las tinieblas. Entonces, básicamente dice, ciertamente la luz de los impíos será apagada. Entonces, aunque hay una luz en ellos, esa luz se va a apagar. Y en este primer cuarteto, esa idea se repite. Ellos van a pasar de luz a tinieblas. Luego, en el segundo cuarteto, ahora Bildad se va a referir a la forma en cómo camina un impío, al caminar de un impío. Versículo 7, sus pasos vigorosos serán acortados. Esta expresión es, digamos, el punto de partida de su razonamiento. Un impío camina con pasos vigorosos. Dice, sus pasos vigorosos serán acortados. Su mismo consejo lo precipitará, porque red será echada a sus pies y sobre mallas andará. Entonces expresa la forma en cómo camina un impío, y lo que claramente está señalando es que el camino de un impío es un camino peligroso, y eso también es verdad. Versículos 9 y 10 ahora va a mostrarnos cómo el pecado, aun cuando parece atractivo para aquellos que lo practican y a veces parecería inofensivo, en realidad es una trampa, y eso es lo que va a presentar en el último cuarteto de esta primera sección. Versículos 9 y 10, lazo prenderá su calcañar, se afirmará la trampa contra él, su cuerda está escondida en la tierra y una trampa le aguarda en la senda. Entonces es muy claro lo que está diciendo. La forma en cómo un impío camina es una trampa. Ahora, el problema con esta argumentación es que esto Bildad se lo está diciendo a Job. Bildad está acusando a Job de ser un impío y por lo tanto le está diciendo, estas cosas que están pasando son las cosas que a ti te pasaron. Tú caminabas en una trampa, tú caminabas impíamente y ahora tu luz está empezando a extinguirse. El vigor que tú tenías ahora ya no lo tienes. Después viene en el versículo 11 una breve introducción con respecto a lo que viene en los siguientes 5 cuartetos. El versículo 11 dice, de todas partes lo asombrarán temores y le harán huir desconcertado. Esto se presenta como introducción de lo que viene hacia adelante, porque
Lo que ahora va a explicar es que el impío va a tener un destino terrible. Y por un lado va a mostrar la condición interna de la vida del impío, y por otro lado va a presentar su destino final. Primer cuarteto, versículos 12 y 13, habla de su cuerpo, de cómo el pecado va a afectarlo en su cuerpo. Dice: serán gastadas de hambre sus fuerzas, a su lado estará preparado quebrantamiento, la enfermedad roerá su piel y a sus miembros devorará el primogénito de la muerte. Entonces la enfermedad le aguarda al impío. Luego viene el siguiente cuarteto, que habla del destino de la casa del impío. Su confianza será arrancada de su tienda. Esto es muy interesante porque básicamente lo que está dando a entender es que aunque el impío esté en su casa, ni siquiera en su casa se siente tranquilo. Entonces dice en el versículo 14: su confianza será arrancada de su tienda, y al rey de los espantos será conducido. En su tienda morará como si no fuese suya. Va a estar en su casa, sin embargo va a sentir que está perdido en otro lugar. En su tienda morará como si no fuese suya. Piedra de azufre será esparcida sobre su morada. Una vez más, esto es verdad. Hay sabiduría en estos versos. Sin embargo, Bildad le está diciendo a Job que esto es lo que le está sucediendo a Job, porque él es un impío. Siguiente cuarteto, versículos 16 y 17. Y ahora va a hablar de la memoria del impío. ¿Qué es lo que ocurre con toda la obra del impío y todas las cosas que hace? Bueno, dice: abajo se secarán sus raíces y arriba serán cortadas sus ramas. Su memoria perecerá de la tierra y no tendrá nombre por las calles. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La memoria del impío se borra. Versículos 18 y 19, siguiente cuarteto. De la luz será lanzado a las tinieblas y echado fuera del mundo. No tendrá hijo ni nieto en su pueblo, ni quien le suceda en sus moradas. Y en este versículo 19, en el cuarteto de esta segunda sección, una vez más vuelve a hacer mención de los hijos y vuelve a decir: el impío se va a quedar sin hijos, y cuando él se muera, su memoria se va a borrar. No va a haber nadie que se quede en su lugar después de él. Bueno, pues eso es lo que le está pasando a Job, y esa es la acusación de Bildad. Por último, versículos 20 y 21 presentan el destino final del impío. Sobre su día se espantarán los de occidente, y pavor caerá sobre los de oriente. ¿Qué es esto de su día? Dice sobre su día. ¿Qué es eso? Pues el día en el que el impío caiga. Y es a lo que se refiere aquí. Dice: sobre su día se espantarán los de occidente y pavor caerá sobre los de oriente. Ciertamente tales son las moradas del impío, y este será el lugar del que no conoció a Dios. Y este versículo final es la acusación en contra de Job. Tú eres un hombre que no conoce a Dios. De este discurso de Bildad es importante tomar las advertencias que aquí se nos presentan. Si bien Bildad se equivoca al acusar a Job, en realidad este discurso está lleno de verdad, está lleno de sabiduría, y estas advertencias son para nosotros hoy también una realidad. La vida del impío está destinada a la destrucción. ¿Cuál es la solución a esto? El arrepentimiento, que es lo que los amigos de Job están llamando a que Job haga: arrepiéntete. Así que si tú en tu vida sabes que estás actuando mal, sabes que te estás apartando del camino de Dios, de la senda de la justicia, busca a Dios. Estos versículos son una advertencia real que haríamos bien en poner en nuestro corazón. Así que arrepiéntete, busca a Dios, pide perdón, pide la dirección de su Espíritu Santo, y que Jesús te lave con su sangre. Y esa es la reflexión que podemos tomar de este capítulo, y que Dios les bendiga.